¿Cómo están ustedes? Hoy día, como siempre, un frío que no vamos a decir que nos tira para abajo, nos tira para arriba, para recibir también a las visitas que llegan del centro del país para saber qué ocurre con diferentes aspectos. Hoy día estamos con la señora Daniela Moreno, que es la directora de estudio del Consejo para la Transparencia. Hoy día estuvo trabajando, pero primero que todo la vamos a dejar que nos salude y que nos cuente. ¿Cómo está usted? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estuve trabajando, pero muy contenta de estar acá. Cuéntenos, nosotros sabemos que hoy día usted llegó de Santiago. Sí, hoy día llegamos en la mañana temprano a trabajar con ciudadanía de acá de la región, porque el Consejo para la Transparencia, por el hecho de cumplir 10 años de la Ley de Transparencia, ha decidido lanzar un proceso de participación ciudadana para escuchar a las personas de nuestro país en las distintas regiones, cuáles son sus percepciones, sus evaluaciones, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias respecto a lo que debiera ser una nueva ley de transparencia, una ley de transparencia 2.0, que se haga cargo ya no de los desafíos que tuvimos estos primeros 10 años, sino que pensando en los próximos 10 años de nuestro país. ¿Cuál cree usted que fueron los desafíos más importantes de estos 10 años que ya han pasado? Bueno, lo primero, y yo te diría que de hecho todavía está presente, es la instalación de una cultura de la transparencia en el aparato público. Eso fue nuestro principal desafío en un comienzo, porque existía en nuestro país desde siempre, desde que las administraciones públicas funcionan, digamos, una lógica de funcionamiento de los funcionarios públicos que es bien en la lógica de que lo que hacían, lo hacían hacia adentro. Tomando decisiones que no necesariamente eran fundamentadas hacia afuera. No es que no tuvieran fundamento, sino que existía como esta concepción de que esa información es nuestra. Y por lo tanto romper eso en un comienzo fue el principal desafío de la ley. Lo que usted produce no es para acá, sino que es para nuestros mandantes, claro, que son los ciudadanos de nuestro país. Así es. ¿Cómo fue hoy día esta jornada? Mira, fue bien entretenida. Tuvimos además cerca de 40 personas, un poquito más de 40 personas. ¿Dónde la hicieron? La hicimos en la Universidad de Aysén. Estuvimos en el campus de acá, cerquita, digamos. 40 personas conversando sobre 6 temáticas planteadas, propuestas por nosotros, que identificamos algunos temas, por ejemplo, transparencia y prevención de la corrupción. ¿Cuál es la relación que las personas ven respecto de ese tema? Y en base a eso, algunas preguntas más específicas para saber qué esperarían las personas de cómo esto debiera funcionar. Y así, ese es uno de los temas, teníamos 6 temas: la instalación de esta cultura de la transparencia, los desafíos de la práctica, del ejercicio del derecho de acceso a la información, cómo hacer que funcione mejor, o generar un sistema integral de transparencia, porque existe esta ley, pero existen otras normativas que también obligan al mundo público a transparentar determinadas cosas, pero que funcionan con lógicas distintas. Entonces, ¿cómo hacer esa unidad para que sea más fácil para la ciudadanía y tenga un mayor impacto en las vías cotidianas al final y en nuestro sistema político, que es lo que andamos buscando? Entonces, es muy interesante ver que cuando tú entregas la palabra, las personas tienen mucho que decirte. Y son grupos muy diversos los que han participado en nuestro país, en las distintas regiones. Hemos tenido estudiantes hablando con funcionarios públicos en una misma mesa, hemos tenido dirigentes políticos, autoridades, con un director de o un representante de un gremio, por ejemplo, de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces estamos levantando una mirada muy distinta, pero todo orientado a esto de enfrentar los desafíos de la ley de transparencia para estos próximos 10 años. Con mayor participación ciudadana. Exactamente. Así es. ¿Qué público ustedes convocaron y quiénes estuvieron presentes en esta jornada? Mira, la verdad no te puedo dar aún un detalle de quiénes participaron, porque la lista pero de asistencia... entre así, jóvenes, más o menos, adultos mayores, mira, adultos... en esta región tuvimos déficit de estudiantes. No se veía, pese a que estamos alojados en la universidad, no lo observé así a la rápida, puede que haya habido un par de jóvenes,
Obviamente tenemos funcionarios públicos que participan de esto, nuestros enlaces, que son el contacto que tenemos con cada institución pública, pero se notaba que venía gente de afuera. Teníamos organizaciones de la sociedad civil, dirigentes, y funcionarios también de distintos tipos de organismos. No sé, de las municipalidades, de servicios de salud, o sea, había una diversidad, pero como te digo, así como al ojo, sin haber mirado la lista de los participantes, faltaron estudiantes. Ahora, ¿quiénes convocamos? Nosotros hicimos la convocatoria más amplia posible. Ahí a Guía Silver, mirando y buscando organizaciones de la sociedad civil. Ese era como nuestro foco, salir de los expertos de la transparencia, que son en general nuestros enlaces, salir de eso para hablar con personas comunes y corrientes que se han acercado a los organismos públicos porque han requerido información para saber cómo les ha ido, cuáles son esas dificultades. En cuanto a la transparencia que se debe tener con el público, digamos que todo el público es la ciudadanía. ¿Se ha progresado en ese aspecto? Sí. Sí, mira, en estos 10 años el cambio que nosotros hemos visto en esta lógica de lo que te decía, de esta concepción de quién es el dueño de la información, hemos observado un cambio muy importante. El Consejo para la Transparencia, que es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de esta ley, hace fiscalizaciones todos los años a los organismos públicos. ¿Cómo son esas fiscalizaciones? Son de dos tipos, porque la ley tiene dos mecanismos de acceso a la información pública. Uno es un mecanismo web, que se denomina así técnicamente en la ley la transparencia activa, que es lo que todos los organismos públicos tienen que publicar, actualizándolo todos los meses en sus sitios web. Y eso se fiscaliza, por lo tanto, a través de los computadores. Nosotros nos metemos a la página web de la municipalidad, del servicio de salud, de la gobernación, y miramos si es que están todos los ítems que tienen que tener. Lo que causó más interés en un comienzo, los sueldos de los funcionarios públicos, por ejemplo, todas las remuneraciones. Sí. Entonces, nosotros vemos que diga ahí, tienen un máximo de 10 días para actualizar la información del mes anterior y por lo tanto se va viendo. Actos con efectos sobre tercero, donde se incluye ahí, por ejemplo, toda la entrega de beneficios, las nóminas, etc. Presupuesto ejecutado, compras, licitaciones. Y eso se chequea, por ejemplo. Todo eso tiene que estar publicado en la página web. Pero tenemos otro mecanismo, que es el del derecho, del ejercicio del derecho propiamente tal, que es cuando tú, persona, no encuentras en la web lo que andas buscando y te acercas al organismo y solicitas la información. Eso es lo que nosotros denominamos el DAI propiamente tal, el derecho de acceso a la información. Entonces ahí nosotros, haciendo como una revisión de cómo se podía fiscalizar esto en otros lugares del mundo, como buena práctica, bueno, dijimos tenemos que ponernos en el lado del ciudadano. Y por lo tanto hacemos algo que se llama un ciudadano incógnito. Y vamos, fiscalizadores del Consejo para la Transparencia, nos acercamos al mesón y pedimos información como si fuéramos cualquier persona. Y ahí vamos evaluando si existen o no barreras de acceso, por ejemplo, si te piden requisitos que esta ley no te pide, por ejemplo tu RUT, eso no tienes que entregarlo, nadie debiera pedírtelo si tú pides información. Simplemente es llenar un formulario. Si tienen el formulario, si es que no hubiera formulario, si aceptan que tú entregues, hagas la solicitud en una hoja de papel con los requisitos que tiene que tener a quien le está solicitando, claramente la pregunta o el documento que andas buscando y un nombre abajo. Esas son las dos maneras que nosotros tenemos de fiscalizar. Y eso es DAI, que es estas solicitudes, se hacen presencialmente y también se pueden hacer por la web. Entonces vemos si es que está el banner o el vínculo para tú efectivamente poder ingresar tu solicitud y luego obviamente recibir en el plazo correcto la información que andabas buscando. ¿Hay un plazo? Sí, esta ley establece un plazo de 20 días hábiles como máximo para la recepción de la información y esos 20 días podrían ser prorrogables a otros 10 días más previa notificación del organismo. O sea, la ando buscando, estoy preparando tu material y te aviso que me voy a demorar 10 días más. Y ese es el tope.
A mí me parece genial. Es fantástica. Es fantástico porque la información se democratiza de una manera asombrosa. Efectivamente. Esa es la gracia que tiene esta ley y por eso de nuevo este proceso inédito de salir a preguntarle a las personas cómo les funciona, si les interesa, qué información les interesa, cómo mejorar el acceso a la información. Porque efectivamente, cuando tú cuentas con la información, esto que es tan cliché de la información es poder, es absolutamente cierto. Esta ley ha venido a cambiar la manera en que las personas nos relacionamos con el aparato estatal. Porque yo me puedo parar un poquito más de tú a tú y no desde una autoridad que si quiere me entrega o si no quiere no me entrega. Eso quería preguntar. ¿Alguna autoridad, sea de cualquier servicio público, puede decir, sabe qué, a usted no le compete eso y yo no le doy la información? O sea, a veces ocurre. Al principio ocurría mucho más. En otro país ocurre habitualmente. A 10 años de la ley, eso ya prácticamente no existe. No debería si tú existir, pides ¿verdad? por transparencia, te tienen que entregar la información. Y si te la deniegan y te dijeran algo así, ¿sabe qué? No se la voy a entregar, punto, sin darte una razón específica. Esta ley viene con el brazo armado, digamos, del Consejo para la Transparencia, porque una persona insatisfecha con la respuesta, no era lo que andaba buscando, le dieron otro papel, le dieron la mitad de lo que pidió o simplemente no le contestaron, viene al Consejo y presenta un amparo. Y nuestros consejeros van a decidir si esa denegación o ese silencio, porque no te dieron respuesta, correspondía o no correspondía. Porque esta ley obviamente también tiene algunos límites. No toda la información es pública, hay alguna, por ejemplo, que tiene que ver con la seguridad de la nación, que está bien que sea denegada. Pero eso es lo que evalúa el Consejo, no queda en manos de la autoridad simplemente. Lo evalúa el Consejo y el Consejo muchas veces, el 80%, 85% o un número así de elevado, el Consejo dice, no organismo, usted tiene que entregarle a la ciudadanía. Y si es que no la entrega y se mantiene en una decisión, digamos, de desacato o de incumplimiento de la ley, el Consejo puede ir más allá y sancionar a una autoridad que no está cumpliendo con la ley. Qué importante es que nuestros televidentes sepan que tienen acceso igual a la información y que este organismo le da el relacionarse, ¿no es cierto?, en comunicación con la autoridad de una manera obviamente respetuosa, pero con el derecho de saber qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en un país ficticio, ¿qué ocurre con el protocolo de los enfermos cuando ingresan y salen de un recinto hospitalario? ¿Qué pasa allí? No le pueden decir, mire, usted no me amenace con eso, no haga esto, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque la ley permite que una persona le pueda decir, por favor, yo necesito este protocolo que ustedes me lo indiquen porque no lo conozco. Efectivamente. Qué fantástico. Yo creo que nada es casual en la vida. No, de verdad que no. Esta ley nace hace 10 años, como lo venimos diciendo. ¿Y a raíz de qué nace? Mira, en lo específico nace de una solicitud que hizo un ciudadano, digamos, pidiendo información específica de temas medioambientales. Esa información le fue denegada y esta persona fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, reconocido de esa forma. Y por lo tanto la Corte, cuando falla ese caso, obliga a nuestro país a generar un mecanismo de acceso a la información. Y el país, por lo tanto, para cumplir con sus protocolos internacionales, tiene que ponerse al día. Y es así que se le da el último impulso a la ley, porque esto ya era una demanda que venía en algún sector de la población. Y en la discusión parlamentaria, cuando uno vuelve a la historia de la ley, cómo se debatía, qué se esperaba de ella, la transparencia siempre estuvo muy asociada a la prevención de la corrupción. A cuál era el uso que las personas le podíamos dar a esta información. Porque si nosotros, las autoridades, digamos, saben que hay otros que pueden pedir los antecedentes por los cuales se tomaron una decisión, tener a la vista esa información, obviamente uno no hace lo que haría si no tuviera nadie mirándolo. Es un regulador natural. Efectivamente.
Y ese es como el objetivo principal, digamos, ese es el origen. Ahora en la práctica nosotros hemos ido observando que las personas utilizan mucho la información para acceder a otros derechos sociales. Por ejemplo, a mí me interesa saber por qué no me gané el subsidio habitacional y sí se lo ganó mi vecina. Yo encuentro que las condiciones mías y de ella son similares y bueno, voy y pregunto y pido los antecedentes y por lo tanto de nuevo de esa manera estoy satisfaciendo una necesidad específica mía, personal, pero sin embargo estoy haciendo control social también. Entonces, esta ley tiene además esa gracia, no solo empodera a las personas, sino que tiene la posibilidad de beneficiarte en tu vida particular, porque era tu subsidio, pero al mismo tiempo generar un impacto social para mejoras que tienen que ver con más bien derechos o bienes sociales. Por ejemplo, nosotros hemos observado casos, ¿no? El Consejo, yo estoy en la dirección de estudio, entonces nosotros estamos mirando permanentemente, bueno, qué pasó con esta solicitud, qué es lo que ocurrió, vertederos ilegales, por ejemplo, que se han cerrado gracias a una comunidad organizada que empieza a buscar información, a pedirla y se entera de que no se están haciendo los trámites que deberían para que eso se clausure. Y eso agiliza mucho los trámites. Y así miles de casos. A estas alturas hay más de 450.000 solicitudes de acceso a la información realizada solo a través del portal de transparencia, que es una herramienta web que unifica a gran parte de los sujetos obligados para hacer las solicitudes por esa vía. Entonces, de verdad es una ley que tiene muchas aristas, tiene muchas caras, pero siempre en este foco de la importancia que tiene para el ciudadano acceder a información y la importancia también que tiene para el organismo entregarla. Sí. Ahí se produce una relación muy positiva en que, por ejemplo, nosotros hemos observado que las personas que conocen la ley de transparencia tienen una mejor evaluación del mundo público, que está desprestigiado, en el que hay desconfianza. Bueno, cuando tú sabes que tienes esto como un derecho garantizado por una ley y por un organismo republicano convocante como el Consejo para la Transparencia, que va a estar ahí para observar delicadamente cada uno de estos casos, bueno, hemos visto que la relación y esa opinión mejora. Eso es bueno para la ciudadanía y también es bueno para los organismos públicos. Sí, para la convivencia social. Exacto. Es fantástica porque se siente que el individuo como persona social que está no está solo. Exactamente. No está solo, no conoce los rostros, pero sí puede recurrir. Exactamente. Dio un muy buen ejemplo y hace poco nos tocó ver un tema de subsidio, donde había una resolución que indicaba que 3 familias se iban afuera por no cumplir algunos requisitos y 3 entraban porque sí cumplían los requisitos. Y el tema era que ese documento había salido justo entre cambios de gobierno. Y se les decía a las personas que no tenía la validez porque firmaba el director subrogante. Lo que yo tenía como información es que la subrogancia tiene los mismos, por supuesto, las mismas atribuciones para firmar un documento porque no era otro señor de otra parte, sino que era el mismo señor que estaba subrogando por un tema que hay dentro de la institución. La persona, claro, se informó, nosotros le apoyamos, pero justamente usted acaba de dar en el clavo, o sea, miren cómo las cosas, no hay casualidades, o sea, muy contentos de poder contar con esto, porque la persona igual puede ir al Consejo de la Transparencia y también decir, bueno, ¿dónde, en qué parte dice que este documento no tiene validez cuando sí tiene validez? Efectivamente, o sea, este es un tema muy ajeno a lo que es la ley de transparencia propiamente tal, el ejemplo que me estás poniendo, pero obviamente un rol público, una función pública no cambia o no se invalida por un nombre, es la institucionalidad ahí la que opera. Y usted sabe que las personas cambian, pero las instituciones permanecen. Eso es lo que nos da una solidez, una seriedad institucional, obviamente. Y un nombramiento como ese implica probablemente una resolución. Esa resolución tú puedes acceder por ley de transparencia. Así es. ¿Chile ha progresado en este sentido? Como te decía antes, ha progresado muchísimo. O sea,
Los organismos públicos, sus niveles de cumplimiento en base a las fiscalizaciones que nosotros hacemos son muy evidentes. En 10 años, al principio tú ibas y pedías algo y te podían decir que no, fácil. Hoy día eso no es así. Hoy día te responden. Y si tú nombras la ley de transparencia, te dicen, sí, aquí tengo tu formulario. Entonces, la cosa ha cambiado muchísimo. Yo te tengo plazo para contestar. Y tengo plazo para contestar y entra a un procedimiento que está bastante aceitado, ya se conoce. De hecho, nosotros tenemos encuestas a funcionarios públicos, no encargados de la ley, sino una encuesta representativa de funcionarios públicos y la enorme mayoría de los funcionarios públicos conoce la ley y conoce sus características principales. No el detalle, pero conoce que hay un plazo, por ejemplo. El desafío hoy día está mucho más al lado de la ciudadanía. Que los ciudadanos se enteren, efectivamente, que esto logremos llegar a que las personas sepan que este es un derecho que está garantizado, a que sepan cómo debe funcionar o cómo funciona, digamos, que efectivamente tú te acercas o que tienes la página web o que a través del banner puedes hacer una solicitud en línea también y que si no, está el Consejo para la Transparencia. Entonces, hoy día el Estado, te diría yo, está preparado para recibir la demanda de información, pero tenemos ciudadanos que no demandan esa información. Por eso, de nuevo, estas salidas a terreno, poder salir a conversar con las personas, decirles todo el tiempo, este es tu derecho, toma ese derecho. Un derecho humano. Palabras para que nos despidamos, ha pasado el tiempo volando, al menos para mí ha sido súper entretenido e informativo a la vez. Sí, bueno, esa es la gracia. De verdad para nosotros estar en medios de comunicación así como este, poder conversar desde también lo muy general, de por qué existe, para qué es buena y cómo se ejerce, demostrar a las personas que es fácil, esto funciona efectivamente y puede generar cambios muy importantes, tanto en la vida de las personas, como te lo decía antes, pero también en nuestra vida en común, en nuestra república, en nuestra democracia, que es el desafío que andamos buscando, tener una vida mejor, con más confianza, con más seguridad. El Estado es de nosotros y tenemos que apropiarnos de eso. Esta es una herramienta real que funciona y que tiene súper buenos resultados. Así que es una invitación a tomar ese derecho. Eso sería lo ideal para nosotros. Muchísimas gracias. Y usted, muchísimas gracias por estar en sintonía de Roco TV, siempre con la información y, por supuesto, cada vez que nos informamos aprendemos algo más y estamos actualizados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.